8 de la mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días, Manuel, buen día. Ciro, por la mañana, buenos días, gracias por estar con nosotros la mañana de este martes. Deyanira, buenos días. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. Hay 13,765 plazas para médicos especialistas en todo el país y a las 12 del día comenzaremos la Jornada Nacional de Reclutamiento de Médicos Especialistas con contratación inmediata y sueldos atractivos. Aseguró esta mañana el director del Seguro Social, Zoé Robledo. Dijo que las especialidades con mayor necesidad son internista, urgenciólogo, ginecólogos, pediatras y anestesiólogos. La inflación de los últimos 12 meses registró una mínima disminución y se ubicó en 7.58%, reportó esta mañana el INEGI. 10 personas fueron asesinadas y 2 más resultaron heridas después de que hombres armados atacaron un hotel y 2 bares en Celaya, Guanajuato, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de ese municipio. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 81 centavos. ¿Qué más, Manuel? Bueno, pues está vigente, Ciro, lo decíamos desde temprano, una protesta, bloqueo aquí en la Ciudad de México, en las calles de Marina Nacional, las instalaciones centrales de Pemex. Se ha estado hablando durante los últimos meses de violaciones al contrato colectivo de trabajo de integrantes de Pemex, se mencionan malos tratos, en fin, esto en diversos puntos de la República, plataformas, unidades administrativas. Se señala por ahí concretamente un personaje en el área administrativa directiva que incluso lo relacionan familiarmente con el presidente López Obrador. Estas imágenes que ponemos a través de la señal de Telefórmula son en este momento, poco a poco, comenzaron siendo 40, 50 las personas que bloquearon desde las 6:30 de la mañana, ya son un montonal, Ciro. Esto es Marina Nacional. Tómelo ahí en cuenta, es una manifestación y así está llamada. Compañeros petroleros pues ahí se jubilados. ven más de 100 personas. Muchísimas al más. inicio del programa. Sí, pues de hecho cuando cerraron como a las 6:30 eran 40, Ciro, ¿no? La verdad pensamos que iba a ser algo simbólico. Están llegando más y más y más. Compañeros, dice, petroleros jubilados, activos, transitorios, y precisamente se trata de eso, ¿no? Vienen de diversas secciones de la República. Yo creo que entonces, si estos se están cumpliendo, pues sí puede ser una muy buena cantidad de petroleros que vienen a protestar por violaciones al contrato colectivo de trabajo. Se publica en el Universal, no sé si en otros diarios. En varios, pero de Jalisco, Ciro. Bueno, en el Universal Nacional, un desplegado, pues yo creo que inusual, lo firma el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el presidente del Congreso de Jalisco, José María Martínez Martínez, y el presidente del Poder Judicial de Jalisco, Daniel Espinosa Licón. Sobre la Universidad de Guadalajara, dicen, la universidad es de todos, ya basta, la universidad no se puede usar para los negocios de un grupo político. Son muy cuidadosos, no ponen sujetos, pero durísimo, no sé si inusual. No sé si en alguna ocasión los titulares de los 3 poderes en Jalisco habían emitido un comunicado así sobre o en contra de la Universidad de Guadalajara. El problema Vamos a regresar al tema es un más tema adelante. presupuestal. Sí. Le quitaron presupuesto a la Universidad de Guadalajara, se discutió incluso en la Corte, le dieron finalmente la razón al Estado de Jalisco, y por esto, porque le quitaron en concreto 140 millones de pesos de presupuesto a la Universidad de Guadalajara, se llamó una marcha para este jueves, para el 26. Sí. Entonces, pues ahí están planteando este tema, ¿no? Que incluso dice el alcalde de Guadalajara, ojo, el jueves juega el Atlas. Por favor, si hagan su marcha, solo cámbienla de día, ¿no? Que no se haga un relajo la ciudad. Jueves es a un las buen 9 conflicto. de la noche. Sí, es un buen conflicto, digamos, no porque sea de gusto de verlo, sino es un buen conflicto que traen ya de hace mucho tiempo. Vamos a ver qué dicen y qué decían las autoridades. Pausa, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Ocho con 9.
Bueno, varios temas, muchos temas. Roberto Gil, qué gusto verte por aquí. Buen día. La sí. recta final de elecciones en 6 estados, quizás solo en 3. Solo en 3, porque en otros 3, según las encuestas, parece que la elección está definida. No sería el caso de Aguascalientes, de Durango y... Ya por lo que vimos ayer, quizá Tamaulipas, aunque hay encuestas que le dan una gran ventaja al señor Américo Villarreal, a quien ayer le cantaron las mañanitas sus excompañeros del Senado. Está el tema de los abogados, el fiscal Gertz, Julio Scherer, en fin, y que supuestamente ayer presentó el recurso de apelación. El recurso de apelación, sí, Fiscalía. Ese recurso se presentó. Supongo que lo hicieron. Y el tema de la violencia, Roberto, otra vez. Bienvenido. Buenos días, Ciro, buenos días a todos. ¿Por dónde empezamos? Por donde quieras. Si quieres, empezamos con el tema de las campañas. En efecto, parece que los datos apuntan a 3 elecciones muy holgadas y 3 en ruta de competencia. Las holgadas nada más serían Oaxaca, Quintana Roo, y parece que será el caso de Hidalgo, donde los candidatos de Morena ganarían sin mucho problema. Aunque en Hidalgo siguen diciendo que se va a dar una sorpresa de última hora, ¿no? Quedan los otros 3. Aguascalientes, Durango, Tamaulipas. Tamaulipas ha tenido siempre un problema de medición, Ciro, en campañas anteriores lo hemos visto. Muchos encuestadores pues reportan que no es fácil levantar la toma de las opiniones de los electores. Hace 6 años, por ejemplo, a estas alturas, las encuestas pintaban un resultado distinto al que finalmente se dio en la elección. Correcto. Recordaremos que aparecía Francisco García Cabeza de Vaca prácticamente 2 dígitos abajo y ganó por 53% los votos. Tamaulipas ha tenido constantemente este problema o este sesgo en los datos que se publican en las encuestas, pero lo que parece es que se está cerrando esa elección, una elección que va a ser, digamos, disputada. Morena, el presidente de la República, tiene una intención de voto clara en Tamaulipas, pero creo que la elección... Le fue muy bien a Morena el año pasado en las elecciones federales. 21, pero la campaña de la alianza integrada por el PAN, PRI y el PRD parece estar repuntando constantemente. En Tamaulipas yo veo ahí un cierre interesante, una tendencia de la candidatura de la coalición del Truco Verástegui, y creo que va a haber un resultado distinto al que se ve en las encuestas publicadas. ¿Ves una elección cerrada? Pero una elección, yo creo que se va a abrir esa elección, no va a estar tan cerrada. Al final de cuentas hay muchos votos indecisos aún. Y también el tema de la participación, que recordaremos que en el 2021 fue muy alta la participación en Tamaulipas y se comporta de la misma manera el electorado, puede haber sorpresas interesantes. La coalición Va por México está creciendo en el norte y está muy sólida en el sur del estado. Yo creo que Tamaulipas tendrá un resultado hacia la continuidad del gobierno de el PAN y de sus aliados. Los grupos criminales van a votar. Vamos a hablar, cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar con Jesús Zambrano. Sí. Hoy van a dar una conferencia a los presidentes del PRI, del PAN y el presidente del PRD sobre el tema de criminalidad y elecciones. Y que hay que decirlo, a estas alturas de la elección del año pasado ya se habían registrado muchos casos que por fortuna en este año no se han dado. Correcto. Ya se había dado la amenaza a Sudiquei Ramírez Rodríguez en Valle de Bravo. Se había asesinado al candidato de... Abel Murrieta, había muchos, se habían dado muchísimos asesinatos que en esta ocasión, por fortuna, no se han registrado, pero... ¿Y la violencia va a votar el crimen organizado en Tamaulipas? Como reportabas el día de ayer, y hoy se publica en algunos diarios, la violencia está repuntando en estados que no tienen elección, donde incluso hubo alternancia reciente en la elección pasada. Me refiero a Baja California, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Colima, que de alguna manera el cambio político sí explica una modificación del comportamiento de la violencia. Yo creo que lo hemos visto ya a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa? Cuando cambia el gobierno, cambian los mandos, se rompe la continuidad en ciertas políticas públicas, cambian las prioridades, y en esos desajustes pues se desata la violencia porque hay incentivos de organizaciones criminales para atacar a
sus, digamos, a sus adversarios para tomar las rutas o para tomar las plazas o incluso desafiar a la autoridad. Eso puede explicar el repunte de violencia en algunos estados que recientemente tuvieron alternancias en el partido, en el gobierno. Ahora, los estados con elecciones están tranquilos en términos de violencia, por lo menos no aparecen en las estadísticas con la gravedad de otras entidades federativas. Pongo el caso de Tamaulipas, que no aparece ya en los estados violentos como hace algunos años. Durango pues no se está comportando como fue el año pasado Zacatecas o Sinaloa. Y bueno, también pues hay que... el Estado de México. O el Estado de México. Hay que subrayar pues los mensajes que desde el gobierno se lanzan a los criminales, ¿no? Este mensaje de no los vamos a confrontar porque tienen derechos humanos y también hay que cuidarlos, pues en realidad es un mensaje desde el gobierno a que se autocontengan los criminales, que limiten la violencia, que no se dediquen a matar a los demás o a acribillar o ejecutar a personas como lo hemos visto en las últimas 48 horas. No los escucharon en Celaya anoche. O sea, al parecer no ven la mañanera los criminales. Sí. ¿No? Pero bueno, creo que ahí está buena parte de las explicaciones. Sigue habiendo confrontación de organizaciones criminales que quieren tomar el control de ciertas plazas o rutas. Reportaban hace un momento Humberto Badget la disputa histórica ya entre el cártel de Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación por los negocios en Guanajuato. El cártel de Santa Rosa de Lima supuestamente desvertebrado a raíz de la detención del Marro. Pero no, luego pasa, y también ya lo hemos visto en la historia de la violencia en México, cuando una organización criminal pierde un liderazgo, se genera distintas expresiones de violencia. El cártel contrario advierte debilidad en el cártel que ha sido descabezado por una detención, y entonces en esa debilidad pues empiezan nuevas ofensivas, pero también los cárteles, los nuevos líderes quieren afianzar su liderazgo y en consecuencia también contraatacan a sus adversarios. Lo hemos visto muchas veces en el país. No necesariamente una detención de un líder de una organización provoca el desmantelamiento inmediato de la organización, sino probablemente se generan escaladas de violencia que tienen que ver con los incentivos de las organizaciones criminales. Eso, entonces, Tamaulipas, probablemente una elección cerrada. Yo veo que se está cerrando la elección, aunque por cierta experiencia y conocer y ver y lo que se está viendo en las encuestas, creo que el resultado va a ser mucho más amplio de lo que se ve. Creo que la alianza va a mantener Tamaulipas. Creo que habrá una... ¿Crees que va a ganar la alianza? Sí. Y creo que va a haber una sorpresa en Durango. A ver, no va a haber terminamos. ¿Crees que pueden ganar Tamaulipas? Tamaulipas. Sí. Te vamos a poner este audio en dos martes, ¿eh? A ver, de una vez pongo mi quiniela. Vamos por partes. Uno, dejamos Durango para cuando regresemos de la pausa. Vamos a Aguascalientes antes. No va a ser un día de campo para la alianza. Para el PAN, ahí no hay alianza, y es el PAN. Para el PAN. Limpiecito. Se decía que iba a ser un día de campo, que iban a ganar caminando. Parece que no va a ser así. ¿O sí? Yo creo que está bastante clara la diferencia. ¿Sí crees que gana? Aunque parece que Morena está creciendo en intención de voto. Jiménez. Ahí hay un dato que hay que subrayar de la elección de Aguascalientes. 4 mujeres compitiendo, Sí. Y yo creo que es algo que debemos subrayar, porque creo que es una buena noticia. Y 4 buenas candidatas, también hay que decir. Esa es la buena noticia. Pues, pueden ser 4 malas candidatas mujeres. Competitivas, yo creo que están haciendo el mejor esfuerzo. No son candidaturas de mujeres testimoniales, creo que las 4 están siendo muy competitivas. No sé si le alcanza al PAN para ganar. Creo que sí. Tiene buena candidata, tiene estructura, tiene buenos perfiles, buenos liderazgos trabajando, un gobernador bien evaluado. Que al parecer no se entusiasma mucho con la candidata de su partido, según dicen las columnas políticas y algunos amigos que han andado por la región. Quienes anticipaban una ruptura, pues no se dio, ahí está. No. Creo que el gobernador tiene una preferencia, tiene un buen resultado, buen saldo de su gestión, y no hay una ruptura. Entonces, como la que Tamaulipas se la lleva la coalición y Aguascalientes el PAN. Aguascalientes el PAN. Híjoles, y Durango. Pero vamos a corte. Vamos a corte y hablamos de Durango y hablamos con Marco Silva. Con Marco Silva, que está Durango, por allá. precisamente. Anoche presentó, creo que una buena crónica de
de Marina la Vitela. candidata de Marina Vitela, la candidata de Morena. Hoy va a presentar La de Esteban Villegas. Sí. Interesante la elección. Estuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto, muy querido. No puedo hablar con del muchas tema, cosas. pero vengo a apoyar una campaña. Sí. Nada más no puedo hablar del estuvo él y estuvieron gobernadores. Pues es que los mandan, si lo dejó muy claro y lo dejó claro la nota de Marco, los mandan a apoyar. Órale, Los mandan a apoyar, pero estaban muy contentos. aunque no quieran. Todos. Vamos a pausa, 8:20, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:24, acaba de decir el presidente López Obrador que la autoridad tiene que garantizar que para dentro de 2 domingos, 5 de junio, haya condiciones de seguridad, de paz, para que la gente pueda votar con tranquilidad, algo que no ocurrió el año pasado en regiones de Sonora, de Sinaloa. Por lo que vimos de Michoacán tampoco, Ciro. Y del Estado de México, cuando menos de esos 4 estados, Y comentabas hace unos momentos, Roberto Gil, que ves al candidato de la coalición PRI-PAN-PRD al gobierno de Tamaulipas cerrando fuerte. Incluso dijiste que crees que puede ganar la elección, el señor Verástegui. César Verástegui. Y yo te preguntaba, ¿va a votar el crimen organizado? ¿Van a salir a levantar candidatos, funcionarios de casilla, a atemorizar, a robarse urnas, como ocurrió hace un año? Sobre el tema, tenemos entendido, hoy al mediodía van a hablar sobre ese tema los presidentes del PRD, del PRI y del PAN. ¿Es sobre ese tema? Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, gusto de saludarte. Jesús, buen día. Muy buenos días, Ciro, con el gusto de saludarte, a tus órdenes, como siempre. ¿Es sobre este tema, en la conferencia de prensa del mediodía? Es sobre este tema, pero también sobre la situación misma que están teniendo los procesos electorales en curso, Ciro, de todo lo que se está viendo de la actuación de la delincuencia electoral organizada, como yo le he llamado, de funcionarios públicos de primer nivel, que usando recursos públicos y sin hacer a un lado su investidura, piensan que por no cobrar un solo día que piden supuestamente licencia, ya con eso queda a salvo su responsabilidad cuando están interviniendo directamente en las contiendas electorales de manera indebida, buscando desequilibrar la cancha para ponerla a favor de su partido Morena, trasladando centenares de funcionarios públicos en calidad de brigadistas, de promotores del voto y hasta de provocadores, como lo vimos en los últimos días, lo estamos viendo en Aguascalientes, en donde está claramente ganada la contienda por la coalición. Así lo están haciendo, entonces queremos fijar una posición muy clara. Si efectivamente se quiere que haya elecciones tranquilas, que es lo que queremos, en paz, sin coacción alguna contra los electores ni contra los funcionarios electorales de casilla, pues entonces, en primer lugar, que dejen de meterse a las elecciones, a los procesos electorales, a las campañas. Vemos a todos ellos, a Claudia, a Dan Augusto, metiéndose abiertamente, groseramente, a pesar de que los ha apercibido el órgano electoral, de que los ha sancionado, haciéndoles señalamientos claros de que bajen sus mensajes de las redes y que sigan, que se abstengan de seguir participando en los procesos electorales. Y efectivamente, el gran riesgo que empieza a aparecer en algunos estados de la República, como Tamaulipas, allí con un candidato que además es mafioso él mismo, por parte de Morena, Américo Villarreal, que junto con Mario Delgado se han demostrado sus vínculos con Sergio Carmona, el huachicolero, el jefe de los huachicoleros tamaulipecos, el año pasado en San Pedro Garza García. Pues ahora están allí apareciendo con nuevos actos de violencia en algunas regiones del estado de Tamaulipas. ¿En dónde, y Jesús? Entonces, pues yo digo, tiene esto que parar, tiene que detenerse.
hay que no solamente denunciarlos penalmente, públicamente, sino que también desde el gobierno mismo de la República se deben tomar medidas para evitar que eso continúe. Pues vamos a estar atentos a lo que se informe hoy al mediodía. Gracias, Jesús Zambrano. Al contrario, gracias a ti a ustedes y muy buenos días, Ciro. Bueno, pues ya los funcionarios públicos ya hicieron su recorrido por las campañas durante varios fines de semana. Claudio Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y otros más. Eso ya lo hicieron y seguramente lo van a hacer el fin de semana. Claro, seguro. Son los cierres. Eso ya lo hicieron, Roberto. Y no lo hicieron los gobernadores panistas. Y que lo hayan hecho no los exime de que sea una violación a la ley. Sí. Los funcionarios públicos tienen una responsabilidad de respetar las reglas electorales y a este activismo pues es contrario a la ley. Hay que decirlo así. Sobre todo en estos últimos días el activismo de ciertos funcionarios públicos se está intensificando, pues parecería que hay la necesidad de darle oxígeno a las campañas de Morena, sobre todo ahí donde ya se fue cerrando la elección. A mí me gustaría recordar contigo, Ciro y Manuel, que cómo se comportó el crimen organizado en las pasadas elecciones. Y la intervención más eficaz fue en las casillas. Recordemos lo que se denunció en el caso de Sinaloa o en el caso de Michoacán, que las organizaciones criminales llegaron días antes a las casas de los presidentes de las casillas, tomaron por asalto los materiales, llegaron a las casillas, se pusieron a cruzar votos. Hay casillas irregulares donde prácticamente el 100% de los votos son para un candidato. Si esa película ya la vimos para Morena, y si esa película ya la vimos, parecería que hoy tendríamos que estar tomando determinaciones al respecto, que el Instituto Nacional Electoral pueda pedir el apoyo y la colaboración de las fuerzas federales y estatales para cuidar a los representantes de casilla, para cuidar a los funcionarios de casilla y para evitar que en ciertas zonas donde tiene una influencia especial el crimen organizado se genere este tipo de comportamientos. Y obviamente pues no es nada más que desde el gobierno se diga que la gente participe, se tiene que crear las condiciones de paz para que sea una jornada tranquila. ¿Quién va a ganar Durango? Yo creo que la tendencia está bastante clara en Durango. El candidato de la alianza, Esteban Villegas, va avanzando notablemente. Se siente un ánimo en Durango muy propicio para la alianza. Yo no veo creciendo, la verdad, a la candidata de Morena, de Durango. Sí. Yo creo que hubo una buena organización de la alianza en términos de liderazgo. El PRI y el PAN lograron acomodar correctamente las fichas. En Durango Capital encabeza el PAN, en Gómez Palacio encabeza el PRI con una buena candidata, ex senador de la República, ya alcaldesa también de Gómez Palacio. Yo creo que es una buena alineación, hay ánimo en Durango, un buen candidato, por cierto, ganó sus 2 debates y creo que ahí también se está decantando claramente el triunfo. ¿Sientes ese ánimo, Marco Silva, después de estos 3 días que has estado ahí en Durango? Buen día. Buen día, Ciro. Sí, el ánimo definitivamente sí, coincido con Roberto. Lo que me cuesta un poco de trabajo es como poder establecer con tal claridad que va a ganar Esteban Villegas. Los 2 candidatos están muy ciertos en que la contienda es cerrada. Nadie está aquí en sus proclamas de victoria, nadie está diciendo que tienen números que no han publicado, pero que les dan una victoria segura por encima de los 5, de los 6 puntos o cualquiera que sea el rango que implique empate técnico. Los 2, en ese sentido, los 2 candidatos, tanto Marina Vitela como Esteban Villegas, yo los he sentido, platiqué con ellos, estuve todo el fin de semana con los 2. El día de ayer también estuve en eventos y lo siento en este sentido. Creo que la palabra no es mesurado, Ciro, pero sí están calculadores y saben que los 7 días de campaña que quedan de aquí a que entre la veda y se pongan a descansar para que la gente pues medite el voto, pues están en la calle y están en la sierra y van a ir a la laguna, porque ciertamente hay 3 puntos que son los que tienen que conquistar los candidatos en este estado: la capital, Gómez Palacio y Lerdo. En cuanto al tema de seguridad, los estoy escuchando con atención. Sí. Creo que aquí Durango está relativamente tranquilo. No me ha tocado ver, no he salido mucho a carretera, pero al menos aquí en la ciudad no me ha tocado ver
alguna caravana de policía estatal, Guardia Nacional, y cuando los dos candidatos se les pregunta sobre el tema de la seguridad o la presencia del crimen organizado el domingo 5 de junio, te dicen, no, aquí son pleitos entre partidos, ojalá que no suban de tono, lo que sí es que están concentrados en la laguna. Ese sería el punto crítico, el de la laguna. Fíjate lo que dicen aquí, Ciro, como lo dicen en los pueblos de Durango, hay tanta gente mezclada en tantas cosas, y me refiero estrictamente a partidos, que habría suficientes personas llorando al muerto y suficientes personas defendiendo al matón. ¿A qué me refiero con esto? Estamos hablando de un candidato priista que está combatiendo electoralmente con una candidata expriista. Ahora el candidato priista lo cobijan los azules, que fue con los que perdió en el 2016. Y a la candidata de Morena lo cobijan expriistas que se sintieron traicionados o enviudaron en la pasada elección y que ahora se volcaron a Morena. Entonces yo creo que de ahí la frase, hay para todos, están mezclados, se conocen bien y le van a entrar a la contienda. Gracias, Marco. Gracias, Ciro. Gracias. Bueno, hacemos una pausa y concluimos esta conversación con Roberto Gil. Entonces, 3 de 3 para el PAN y la coalición. Van a ganar, según tú, Tamaulipas, Aguascalientes y Durango. Y dejo la incógnita de Hidalgo. Te damos 3 minutos para que lo recapacites, porque va a quedar registrado esto. Va a quedar registrado. Hacemos pausa y volvemos. 8:39 por la mañana, vamos con la información. Hay 13.765 plazas para médicos especialistas en todo el país y a las 12 del día comenzaremos la Jornada Nacional de Reclutamiento de Médicos Especialistas con contratación inmediata y sueldos atractivos. Aseguró esta mañana el director del Seguro Social, Zoé Robledo. Dijo que las especialidades con mayor necesidad son internista, urgenciólogo, ginecólogos, pediatras y anestesiólogos. La delincuencia electoral organizada tiene que parar y detenerse. Los funcionarios públicos de primer nivel creen que por pedir licencia y no cobrar los días que apoyan a sus candidatos no están violando la ley. Aseguró por la mañana Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Dijo que Morena interviene de manera indebida para desequilibrar la cancha y ponerla a favor de su partido. La inflación de los últimos 12 meses registró una mínima disminución y se ubicó en 7.58%, reportó esta mañana el INEGI. 10 personas fueron asesinadas y 2 más resultaron heridas después de que hombres armados atacaron un hotel y 2 bares en Celaya, Guanajuato, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de ese municipio. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 80 centavos. Bueno, nada más para cerrar el tema de las elecciones. Entonces, ¿crees que la alianza PRI-PAN-PRD puede ganar la elección de gobernador en Tamaulipas? Convencido, por tendencia. Convencido, híjoles. Por tendencia Roberto. Y ¿verdad? Porque las elecciones luego se sienten de manera distinta cuando estás ahí en la... Está bien. ¿Piensas que el PAN, la candidata del PAN, Teresa Jiménez, va a ganar Aguascalientes? Sin duda. Y además, ¿piensas que Esteban Villegas, el candidato, ahí sí son los 3 partidos, ¿verdad? PRI-PAN-PRD, la alianza PRI-PAN-PRD, van a ganar Durango? Se ve Durango en franca tendencia. 3 de 3. 3 de 3. Sería un resultado importante. Y además cuando nos íbamos a corte dijiste, y falta Hidalgo. ¿A poco Hidalgo también? Hay que ver las estructuras en Hidalgo, cómo se comportan el día de la elección. Sabemos que hay operadores importantes en Hidalgo comprometidos con esa elección. Hay que dejarla como un volado. Bueno, aunque las encuestas están reportando un dato distinto, pero por las estructuras habituales ahí en ese estado, que es un estado pequeño electoralmente hablando, pues puede haber alguna sorpresa, pero bueno, las otras 2 yo creo que ya están muy claras, ¿no? Quintana Roo y Oaxaca. Pero incluso entonces Hidalgo. Mira, lo que pasa es que en otras elecciones, por ejemplo en el 2019, recordarás que el resultado de las municipales no fue malo para la alianza. Fue para el PRI específicamente. Porque ni siquiera hubo alianza ahí. No hubo alianza y además fue sorpresivas algunos desenlaces
porque la gente salió a votar y las estructuras partidarias pues, se expresaron. Por eso dejo Hidalgo con esta incógnita, porque en el 2019 las encuestas decían una cosa y el día de la elección se obtuvieron resultados interesantes a nivel municipal. A ver qué pasa, pero yo creo que... Bueno. Me va a tocar pagar el desayuno si en 2 semanas. No, deje el desayuno. 3-3. Te va a tocar ver aquí, hace 2 semanas, ¿te acuerdas? El lejano, ¿qué día es hoy? El martes 24 de mayo estuviste aquí en el estudio y mira lo que dijiste. No, a ver. Sí. Es análisis estrictamente de las elecciones, datos, pero también ánimos que a veces también cuentan para pronosticar resultados. Viene y se jugó su resto aquí. Fue mi resto. Es que Aguascalientes, licenciado, tiene el asunto de no que... le digas licenciado. Aguascalientes dice, perdón. Roberto. Don Roberto, mire. Ya me hizo sentir viejo. A mí me dicen don, y el otro día me dijo un vato como de 20 años con el que me quería pelear y me regresé ya bien agüitado. A ver, el asunto con Aguascalientes es que está dentro de Zacatecas, Guanajuato y Jalisco. O sea, las presiones que hay desde todas las fronteras hacia el control de un lugar cuya principal característica de interés de la delincuencia organizada es de que hay dinero. En la ciudad de Aguascalientes sí hay lana. O sea, sí se puede echar a andar un mercado de metanfetaminas, sí se puede extender una situación de extorsión generalizada, como ocurre en Zacatecas, en Jalisco y en Guanajuato. Entonces, esas son las cosas que en estos cambios de elección siempre son bien complicadas. Son estados de ingreso importante y además economías pujantes que tienen buena calidad de vida, y donde aumenta el ingreso también hay mayor apetito por parte de las organizaciones criminales. Ahora, un dato que creo que Humberto lo podrá desarrollar mejor, es falso que donde llega Morena se pacifica. No. Mira esta percepción de que... Michoacán. ¿Quiere datos? Aquí los tengo. Ayer se dio a conocer por el Secretariado de Ejecutivo la relación de las tasas de homicidio por cada 100,000 habitantes en cada uno de los estados. Los 5 primeros, y vamos revisándolo como usted dice. 1, Colima. Que 2, tuvo cambio de gobierno el año pasado y ahora gobierna Morena. 2, Zacatecas. Misma situación. 3, Baja California. Misma situación. 4, Michoacán. Misma situación. 5, Sonora. Misma situación. Los 5 estados con mayor número de asesinatos, de ejecuciones por 100,000 habitantes tienen como común denominador que tuvieron elección de gobernador el año pasado. En los 5 gobernaba otro partido, llegó Morena. Estarán por cumplir 1 año, 9 meses. Menos baja, pero fue ahí el asunto de Jaime Bonilla. Jaime Bonilla fue relevado por una morenista, pero fue un gobierno corto. De acuerdo. Muy malo. Sí. Pero pues ahí es, o sea, 5 de 5, Roberto. Sí, ahora, 5 de 5. Los 5 que están en la otra condición, es decir, donde menos asesinatos hay, es Yucatán, que siempre ha sabido, Coahuila, que tiene ahora el interés porque va a elección. A ver, Yucatán, 5 años, bueno, la vida gobernada por el PAN, aunque por ahí gobernó el PRI también en un par de ocasiones, pero bueno, PRI y PAN. Luego, Coahuila siempre. Coahuila, gobernado toda la vida por es el PRI. penúltimo 5 estado años con este gobernador. Es el penúltimo estado en concentración de homicidios, Coahuila. O sea, se ha dicho que es una pax narca, se ha dicho que tiene gente que hace ejecuciones desde la policía. La verdad es de que los coahuilenses viven de una manera absolutamente distinta a la que viven sus cercanos sonorenses, ¿no? Y a como vivían hace 12, 15 años. Con Humberto Moreira, que se acusa con el hermano de que se matan a los hermanos, hijo de la... O sea, bueno, ve cómo se lleva. Entonces, Yucatán, Coahuila. Aguascalientes, que va a elección. Gobernado ahí sí toda la vida por el PAN. Con también algunos episodios gobernados por el PRI. Cierto. Baja California Sur, ¿por qué existen al mismo tiempo en una península Tijuana y La Paz? Pues, y después de los tiempos que pasó Baja California Sur, que también hubo un tiempo sí, es cierto, muy difícil. Es cierto. Eso sí se bajó con un panista. Carlos Mendoza Davis logró reducir la tasa de homicidios de manera importante. Y perdió las elecciones. Y perdió las elecciones y no se ha descompuesto el Estado. Habrá que ver si la estabilidad lograda
por sí misma está generando este resultado, ¿no? Y Querétaro, que no va a elección, pero que el fin de semana fue escenario de un asalto, le llamaron macro robo o macro asalto. Pero parece que fue más de redes. O sea, solo fue una persona. Parece que fueron 2 o 3 asaltos. Las que dijeron que 300. Que se dieron, pero en eso estamos, échanos una mano también, estamos tratando de reconstruir qué fue lo que pasó, porque qué psicosis. Sí. Pero también, y eso lo aprendí de Manuel Feregrino, Humberto Payet, Miriam Moreno, mis maestros de periodismo, dicen, es que es totalmente inverosímil que durante 1 hora en un embotellamiento asalten a 300 personas, cuando la gente está con sus teléfonos celulares diciendo nos están asaltando y que no llegue nadie. Es poco creíble, Humberto. No podemos decir que no haya ocurrido, pero es poco creíble. En ese volumen no pasó. O sea, nadie puede contar 300 asaltos desde adentro de su carro. Lo que sí, puede haber 300 personas contando cada una a su manera el mismo asalto. Y creo que pudieron haber sido más. Es que hay un problema de hipercongestionamiento en esa parte del país. Vehículos. De vehículos, sí. Tanto en el macrolibramiento que te saca antes de San Juan del Río a paseo para que entres a Celaya, te sigas hacia León, Irapuato, León, Guanajuato, etcétera, como el que sirve para salir hacia San Miguel de Allende. Hace un momento, sobre la multiejecución de anoche, te contaba que es por la salida a San Miguel de Allende, y lo comentaba porque están ocurriendo como que cosas simultáneas en esa región de Guanajuato. Asesinan a 11 personas, 10 en el sitio. ¿Quieren que veamos fotos o lo vemos luego? No, las vemos al rato. Roberto, sobre este tema. Yo creo que no solamente hay que ver los datos de homicidio doloso y los datos de ejecuciones, que es otro elemento importante. No es que estemos viendo un escenario en el cual hay una confrontación entre fuerzas del orden y los criminales. Están habiendo ejecuciones diseñadas como tal. El grupo de ayer que fue a un bar a ejecutar a una decena de personas. Y el otro dato que explica comportamientos de organizaciones criminales es el crecimiento exponencial de las extorsiones. ¿Qué significa? Que las organizaciones están capitalizando, monetizando, ganando dinero de un negocio que simplemente implica poner la fuerza, la amenaza frente a población que es vulnerable. La extorsión se da donde hay ausencia de autoridad, porque es el único que puede evitar la extorsión. La extorsión tiene un patrón recurrente. Va el criminal una vez cada semana a cobrar el derecho de piso por los bares, por los restaurantes, que proteja al extorsionado. Entonces, cuando la extorsión crece, lo que nos revela es vacío de autoridad, o que la autoridad no tiene la instrucción de contener a las organizaciones criminales. O convivencia, que también. Y además es un negocio muy rápido. Es de flujos de efectivo muy simple. No necesitas una estructura logística como el narcotráfico. Cobras y te vas. Pasas, cobras con el arma. Y regresas la siguiente semana. En cambio, el narcotráfico, o en cambio huachicoleo u otros fenómenos requieren son industriales, mucho más capacidad logística para traer el producto, para colocarlo en el mercado, para cuidar a los vendedores, para poder convertir el dinero en armas, para cruzarlo a la frontera, etcétera. La extorsión es un delito muy simple que requiere muy pocas cosas. Una persona dispuesta a hacerlo y un arma, generalmente. Humberto. Es también la situación en esa zona en que hay un alza en el robo de los autos. ¿En qué zona? En la zona de Celaya y en esa parte hacia Querétaro. Las personas que conozco conozco gente a la que le han robado 2 o 3 veces un buen carro. Pues es su lana, es su rollo, ¿no? O sea, yo quiero andar en un carro, se los bajan. Invariablemente andan en un carro sedán con aire acondicionado y no más. Hasta si las ventanillas se bajan con manivela, está bien, porque no deja de ocurrir. Además, me está recordando un amigo que ayer, además del asesinato, hubo un intento de incendio en los 3 lugares en esta estructura, en la que en esa zona ya se han incendiado, baleado negocios que no están en la lógica de dejarse extorsionar o que están en disputas, ¿no? Oye, bueno, nada más, saliéndonos de esa zona, Proceso, la revista Proceso, presentó como su nota de portada de la edición que está circulando,
crecimiento de extorsiones en las zonas más emblemáticas de la Ciudad de México. Y ayer matan a 3 personas en la Roma Norte, en un momento en el que la Ciudad de México presume una baja de la incidencia delictiva. A las 4 de la tarde, ¿no? A las 4 de la tarde tú llegaste ahí, Humberto Pachet. Y, ojo, crecimiento de extorsiones. En el centro, en Polanco, creo que también en la Roma. Bueno, el problema con la extorsión de la Ciudad de México no es tampoco nuevo, es algo que quedó consolidado con la administración de Miguel Ángel Mancera. Ha persistido, y una de las explicaciones por las que se mantiene en relativa calma, pueden ocurrir cosas muy vistosas como la de ayer. Habría que ver qué fue lo que pasó con un triple homicidio en un despacho jurídico en el que se le quita la vida, al parecer en primera intención, a un abogado de más de 80 años de edad. Y a otras 2 personas que estaban ahí. Y a otras 2 personas, incluida una mujer, a unos pasos, está a 650 metros la policía ministerial. Está muy cerca la Secretaría de Seguridad Pública, en la colonia de al lado, en la Juárez. Sí. Que es donde está la glorieta de Insurgentes. Hay una densidad de cámaras importante en esa zona. Se supone, lo que decía el ahora canciller de por qué no había delincuencia organizada en México, lo cual no era cierto, entre 2006 y 2012, es que no les resultaba rentable por la cantidad de policías que había presentes, y eso impedía que pudieran actuar. Pero lo que vimos ayer, Roberto, primer lugar nacional en extorsión, Zacatecas. Segundo, pues está Michoacán. Pues otra vez. Tercero, Sonora. Los mismos estados. Las organizaciones, sobre todo las pequeñas, se mudan al negocio de la extorsión para financiarse rápido, comprar armas, mantener a sus estructuras, y con ese dinero escalan en otros negocios. Antes Baja California y Colima, perdón. O sea, sí. Entonces, el tema de la extorsión, como ya se está viendo en la tendencia, puede ser, digamos, el problema inmediato de seguridad. En 2009, recordarás la crisis de las extorsiones en todo el país. Sí. Y lo que nos dimos cuenta en ese momento es que la extorsión es el primer negocio de una cadena mucho más violenta. De ahí pasan al secuestro, de ahí pasan a... Ojalá tome nota la autoridad de la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias, nos quedamos con 3 pronósticos. La sostengo. Gana la coalición opositora, según Roberto Gil, en Tamaulipas y en Durango. El PAN gana en Aguascalientes, y no den por muerta la coalición en Hidalgo. Vamos al rato, Humberto. Y si mi pronóstico se da, luego tendremos que hablar de los pronósticos del 24, porque se pone interesante. Por lo pronto... Yo quisiera ser igual de optimista con seguridad. Vamos a ver el pronóstico dentro de 2 semanas. ¿Nos vemos aquí en 2 semanas? Nos vemos aquí, sí. 8:56, hacemos pausa, volvemos. Muchas gracias, nos escribe el querido Miguel Soto. Saludos a Miguel. Miguel. Que cuando presentamos a Roberto Gil hace una hora, más o menos, que habíamos dicho que íbamos a tocar con él también el tema del fiscal Gertz y los abogados, pues es que el caso Julio Scherer. Perdón, Miguel, tienes toda la razón, no nos dio tiempo, pero lo dejamos anotado. Hablando de asuntos judiciales, Isabel Miranda de Wallace, Manuel. Sí, dio un mensaje ayer, Ciro, Isabel Miranda de Wallace, a propósito de un tema que la primera sala de la Corte estaría discutiendo mañana. Bueno, dice ella que primero que nada está manifestando su preocupación y desconfianza, dice, en torno al actuar del ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Dice que tiene información de que mañana miércoles, por instrucciones del propio ministro Saldívar, la primera sala de la Corte va a traer el caso de su hijo, de Hugo Alberto Wallace Miranda, con la intención de liberar a sus secuestradores y asesinos. Recordar que Hugo Alberto fue secuestrado, pues asesinado. Hay varios de ellos, de los responsables,
encarcelados. Muchas de las pesquisas las hizo la propia Isabel Miranda de Wallace, otras las hizo la autoridad, incluso una de ellas huyó a los Estados Unidos, confesa incluso por la participación en el asesinato, fue deportada o repatriada a México después de un proceso allá en los Estados Unidos donde ella no quería venir. Y por todo esto, dice, ha habido una serie de irregularidades. ¿Qué es lo que quiere? Pues que quiere manifestar. Simplemente advertir de que esto, al llegar a la primera sala de la Corte, pudiera tener una intención manifiesta desde el inicio de esta administración de dejar libres a este grupo de secuestradores. Isabel Miranda. Buen día, Isabel. Buenos días. Buenos días, Ciro, Manuel, a todo el auditorio. Mira, si me permites, querido Ciro, quisiera aclarar algo antes que te explique yo el caso y lo que está pasando conmigo con la Suprema Corte, porque me parece muy grave. Ayer escuché un comentario de un académico que es el entrañable amigo del ministro presidente Arturo Saldívar, afirmando que yo había dicho que el ministro presidente estaba metido con el narcotráfico. Y yo tengo mi grabación y ya está en Twitter. Yo textualmente lo que puse fue lo siguiente: tengo entendido que incluso están pensando a traer otro caso relacionado con esto que tiene que ver con el crimen organizado. Por eso pregunto, ¿ya llegó el narcotráfico también con el ministro presidente para que puedan tener acceso a él y acercarle gente ligada al crimen organizado para que atraiga los casos? Y esto lo dije, Ciro, por algo muy sencillo. Están pidiendo también y buscaron al ministro para que atrajeran otro caso de un narcotraficante, y yo tengo la información. Yo, por supuesto, que a todos los ministros de la Suprema Corte les expreso mi respeto. Yo nunca sería incapaz de manifestar sin tener pruebas que estén metidos ellos en el crimen organizado. Mi molestia y mi protesta es solamente, y hago de esta aclaración, solamente con el ministro presidente Arturo Saldívar. El ministro presidente ha tenido un actuar no ético, no profesional, con tráfico de influencias. Es verdad que le pidió a la ministra Ríos Farjat que atrajera el caso de Juana Hilda González Lomerí. Es verdad que la ministra ha tenido reuniones de manera indebida y extraprocesal con un periodista, con un académico, con Irma Heréndira Sandoval, con el maestro Netzaí. Desde el propio ministro les asesora qué hacer para que puedan ser atraídos el caso. Y entonces resulta que la justicia es selectiva. En todo esto, Ciro, sé que hay dinero y no nada más tráfico de influencias. Yo ahorita no lo puedo probar porque estoy pidiendo por transparencia mucha información, igual que cuando salí a denunciar que de manera ilegal se había introducido un académico, y ya te mandé la prueba, el señor Ricardo Rafael se introdujo de manera ilegal a un penal diciendo que formaba parte del Instituto de la Defensoría, o al menos así firmaron su oficio, y eso no está permitido. Han presentado prueba ilegal, han hecho cosas indebidas. Ellos quieren sacar a toda costa a los secuestradores de mi hijo. Eso me parece que el ministro presidente deja mucho que desear. Él mismo ya había dicho que el caso de mi hijo no lo iban a traer a la Corte. Él votó que no lo podían atraer a la Corte porque no era ni trascendente ni importante. La pregunta es, ¿se convirtió en importante porque hoy lo piden Netzaí Sandoval, su alumno preferido, con el que lo asesora, lo aconseja y le dice cómo hacer las cosas para que puedan salir los delincuentes? Hay una inequidad tremenda. Cuando yo veo que el propio ministro me ataca a mí públicamente, pues que me espero lo peor. Ciro, es un poder que tiene el ministro contra una víctima y contra una persona que lo único que ha hecho es luchar por justicia para su hijo. Eso me parece una barbaridad, un despropósito, una cosa de loco, tío. Eso es lo que yo salí ayer a manifestar. Bueno. ¿Y entonces esto es para mañana?
Advertir ese riesgo, Isabel, creo que es lo que entiendo estás planteando, ¿no? Así es, Manuel, mira, no hay ningún motivo porque no hay ninguna importancia y trascendencia en el caso de mi hijo, así lo dijeron durante 6 veces el señor Netzaí Sandoval y el Instituto de la Defensoría están mintiendo cuando dicen que Juana Hilda González Lomelí no tuvo abogado. Ahí tienen ustedes la declaración, se las mandé, está firmada por la defensora, que es del Instituto de la Defensoría Pública, está rendida ante un Ministerio Público Federal. A Juana Hilda la filmaron cuando estaba declarando y después hicieron una pericial sobre el video, pero reúne todos los requisitos de ley, la confesional de Juana Hilda. A Juana Hilda no la sentenciaron por ser bailarina ni por ser mujer, como le está diciendo Netzaí Sandoval. A ella la sentenciaron porque encontraron 100 pruebas que se vinculaban con su declaración. Juana Hilda nunca fue la que menos sentencia obtuvo, nunca tuvo ningún problema por equidad de género. Entonces sí, me parece muy grave que trate de engañar a todo el público este señor de la Defensoría Pública, y yo lo que le pido a la primera sala, repito, en quien confío menos en la ministra Ríos Farjat, porque conozco el antecedente, pero yo expreso mis respetos a la primera sala, es gente de primera, todos, y espero que el día de hoy rechacen el caso de mi hijo, porque no hay condiciones para que se lo quede la primera sala, Ciro. Bueno, pues quedamos atentos. Muchas gracias, Isabel. Buen día. Gracias a ti, Ciro, por el espacio. Buenos días, Manuel. Buenos días a la audiencia. Gracias, buen día. Y precisamente la Dirección de Comunicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos hace llegar este mensaje y dice: el ministro presidente Arturo Saldívar no tiene nada que ver con los asuntos que resuelven las salas de la Corte y desconoce totalmente este caso a discutirse en la primera sala. Veremos qué pasa mañana. Atentos, veremos qué pasa mañana. ¿Terminó la conferencia? Terminó la conferencia, Ciro. Dice el presidente que pues lo que queda de su mandato lo va a dedicar también a mejorar la infraestructura, a consolidar el sistema de salud, porque dice el presidente, nosotros podríamos decir aquí en las conferencias que ya están los centros de salud, que ya están los médicos, que ya están las medicinas, que hay buen trato de los médicos, buen trato a las personas, pero si eso no se consolida en la práctica, pues no estaríamos logrando nuestro propósito, dice el presidente. Sí, presidente, sí. Dice, tenemos tiempo de apurarnos, tenemos el tiempo necesario para consolidarlo, y una vez que esto esté consolidado, pues ya la gente lo va a estar defendiendo, dice. Y ese es el trabajo que hemos hecho en estos años. Está por ahí Miriam Moreno. Sí, señor. Ahora que se sume después del corte, es el trabajo que hemos hecho durante 3 años. Es ir a los lugares para ver si lo que dicen en el gobierno, o lo que decían en el gobierno era cierto, o lo que nos decían pacientes desesperados, o padres de niños con cáncer desesperados era cierto. Entonces, pues de nada sirve estar haciendo propaganda. Hombre. Si uno llega a las clínicas, a los hospitales, a las farmacias y no hay medicinas, no hay médicos, hay problemas, hay carencias por todos lados. Ojalá esta, ¿cómo se llamó? Jornada Nacional de Reclutamiento sea muy exitosa. Ojalá se llenen esas 13,765 plazas con buenos médicos. Además serían 13,765 empleos, que como estamos viendo, y lo documentó Miriam, pues sí, con contratos a 4 meses. Pues sí, y con ausencias permanentes. ¿Sí? Pausa, regresamos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:24, Miriam, pues resulta que no eran 2,700 vacantes en el sector salud las que existían, sino que son 13,765. Pero además, y se van a llenar, se van a hacer las contrataciones. Dijo hoy el director del Seguro Social, en un mes. Vamos a pensar que les tome 2 meses. Si les tomara 3 meses, si esto se diera para principios de agosto, sería un éxito extraordinario, que pudieran contratar a 13,765 internistas, urgenciólogos, ginecólogos, pediatras, anestesiólogos de buen nivel
y que llegaran a trabajar a lugares bien equipados. Mira, esto fue lo que se anunció hoy en la mañana en la Jornada Nacional de Reclutamiento Médico. Así es. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, buenos días. Lo que estamos viendo es que las cifras de los 2,000 y tantos solamente contemplaba personal del IMSS, IMSS Bienestar, IMSS y IMSS Ordinario, pero aún así las cifras que se presentan entre ambas es muchísimo mayor, es superior a los 3,000. No, más de 5,000, dijo. Tan solo para el 2,588 en el IMSS, 2,565 en Bienestar, son más de 5,000. Exactamente, entonces ya actualizaron, pudieron cotejar sus cifras. INSABI, que es el que englobaría más, son 8,272 plazas. Ponen el ISSSTE, por ejemplo, 979, yo hubiera pensado que necesitarían más. Suman a Pemex con 133 plazas. Institutos nacionales, solo 28 vacantes. Solo 28 vacantes. Ay, que me parece que eso confirma por qué los institutos estaban a reventar, ¿no? Claro. Durante la pandemia y durante la emergencia, porque eran quizás los únicos que en esa estructura que quisieron desaparecer, esa iniciativa federal que no caminó afortunadamente, funcionaron. Es que solo 28. Perdón, y aquí voy a hacer promoción fundamentalmente del trabajo de Miriam, porque también Marco Silva, Padgett hicieron de alguna manera este trabajo, pero todo lo que iba diciendo Zoé Robledo en la mañana parecían palomitas a tus trabajos. Pues nos faltan doctores acá, nos falta esto acá, nos falta todo esto, tenemos tantas vacantes, tenemos todo esto. Pues qué bueno, ok, ya, se acabó esa discusión. Hubo durante mucho tiempo faltantes de médicos, casi 14,000. Van a poder reclutarlos, contratarlos ellos dicen que en un mes, insisto, ponle 2 o 3 meses, van a poder hacerlo y los van a contratar a 4 meses o como dijo hoy de manera bases permanentes. No, ojalá. Pues es que la duda, es una duda que yo tendría hoy. Las convocatorias abiertas ahorita del INSABI, que muchas concluyen el 30 de junio para médicos especialistas en diferentes estados de la República, contemplan una contratación cuatrimestral, ¿no? Y eventual. Y ahora nos dicen que estos médicos especialistas en esta nueva convocatoria pues van a ofrecerles bases permanentes, no sabemos los salarios, en promedio para los médicos especialistas el INSABI en estas convocatorias abiertas están pagando 42,000 pesos. Sería bien interesante ver cuánto paga el IMSS. Hay que ver 42,000 pesos es un buen sueldo y para México son salarios brutos, entonces hay que ver cuál es la oferta. Tener que estar financiando una gran cantidad de gastos porque te tienes que desplazar. Pero bueno, como sea, ojalá. Sí. Dudas, nada más a ver si nos los pueden resolver incluso el IMSS. Cada instituto van a tener salarios diferenciados, o sea, ¿cuál es la propuesta para el IMSS? ¿Cuál es la propuesta para el ISSSTE? Y Pemex, porque tiene que ver con presupuestos también, Ciro. Tiene que ver con las unidades médicas a donde se van a ir. Por ejemplo, veíamos en las convocatorias del INSABI que hay también a algunos médicos especialistas donde se les pagaría una situación de riesgo más. Si esto va a obedecer también en esta nueva convocatoria, y sobre todo hay que ver las unidades médicas a los que serían enviados, ¿no? Si tienen que ver con ciudad, si tienen que ver con lugares remotos. Yo creo que para médicos especialistas estamos hablando de hospitales, cuando menos, de segundo nivel y de tercer nivel, que están ubicados principalmente en las capitales de los estados. Que ese es el próximo trabajo, ojalá lo puedas hacer pronto. Muy bien. Ya está la nota, ya está la convocatoria. Bueno. Ojalá tenga éxito. Qué bueno. Y ojalá puedan contratar a los 13,765 médicos. Hay que empezar a vámonos un paso adelante. Claro. ¿Y a dónde van a llegar? ¿A dónde van a trabajar? Porque dice 72 en Veracruz, 800 en Guerrero, no sé cuántos, ¿en qué otro estado presentamos anoche? En Michoacán. Muy bien. ¿Qué es Guerrero? ¿Qué es Guerrero? Sí. ¿Qué hospitales? A ver, Guerrero, van 568. Sale, 568. ¿Qué es eso? ¿A Guerrero? ¿Que llegan a Acapulco? Acapulco. Llegan al Hotel La Palapa. ¿Todavía existe el Hotel La Palapa? No sé si Princes, o a la playa Hornos, o a dónde llegan. Van a llegar a estos hospitales. ¿Cómo están esos hospitales hoy? Sí, porque ¿de qué te sirve? Hay medicinas en las clínicas de Michoacán, un tomógrafo, un tomógrafo para diagnóstico, radiografía, ¿para qué quieres laboratorio. A un urgenciólogo en un lugar donde no tienes ni curitas?
Exactamente. Un neurólogo, sin tomógrafo, no sé. Bueno. Todos estos aparatos que se necesitan para diagnóstico y seguimiento del paciente, que como vemos no existen. Qué bueno que contraten a los médicos, pero un médico especialista no podrá hacer al 100% su labor si no tiene los insumos, y la mayoría de estos insumos tienen que ver con tecnología. Pues felicidades. Hoy en la mañanera le pusieron palomita, le dieron visto bueno a 3 años de trabajo tuyo, Miriam. Que cómo nos golpeó López-Gatell, porque tienen intereses políticos y muy bien. Hoy, palomita, todo el trabajo. Y Miriam, ya te lo dijimos 3 veces al aire. Ya estuvo, ¿no? Ahora sí, a trabajar. Sí, y difícil. ¿Sabes qué, Ciro? Y un punto adicional. Es difícil lidiar con la compañera ahora con 3 ¿Tú crees? Reconocimientos al aire. ¿Tú crees? No. ¿Tú usted cree? Bueno, vete a buscar hospitales. Que le vaya bien. Yo lo que le decía a Miriam, Ciro, y tú decías, ok, sale, vamos a dar la vuelta a la página, de acuerdo. Pero no solo explicaría el tema de la, pues yo digo, de la desgracia de muchísimos mexicanos que de una forma debimos acudir a un hospital en los años de pandemia, 2021, ¿no? Y que decían, pues no hay médicos, enfermeras. Entonces está muy claro, no solamente faltaban estos 13,765 que notoriamente no estaban contratados, sino además recuerda, Ciro, que informaban el 50%, recuerdo con claridad, dijo el gobierno federal, 50% de la plantilla de médicos en el ISSSTE se fueron o por permiso o por una enfermedad que no les permitía trabajar y exponerse ante el virus. Menos el Seguro Social, que se fueron de permiso cuántos médicos porque no quisieron enfrentar el tema de la pandemia, muy en su derecho. O sea, si lográramos sacar esas cifras, Ciro, entenderíamos el tamaño del reto y la desgracia del por qué pasamos por las que pasamos durante esos 2 años. Y que el gobierno negaba y negaba. Y que mintió una y otra vez de que estaban muy preparados para eso. Un sicariato mediático sí, sirviéndose de la pandemia. Sí. Ojalá logremos un día encontrar ese número versus el 100%. Lo que nosotros decíamos con trabajo en la calle era: faltan médicos, no hay atención a los pacientes, faltan medicinas. No, es una campaña. Esa era nuestra crónica, la podía resumir en esos 3 puntos. La gente se tiene que ir a morir a sus casas. Trabajo de Humberto Pachet, porque no pueden entrar o se mueren a las puertas de los hospitales. También trabajo de Humberto Pachet. ¿Dónde fue ese señor? En Villahermosa. ¿En Tabasco? En Villahermosa, Ciro. En ese pero el de Villahermosa, no, en Villahermosa, ¿dónde fue el señor que se murió? En Villahermosa, en fin. Y ahí está. También, tampoco se lo digamos en público, pero palomita el trabajo de Humberto Pachet. No, también. Y de otros reporteros, de otros medios. Sí, también, también se sumaron a la cobertura y lo hicieron muy bien. La palapa todavía existe, Ciro, el hotel La Palapa. ¿Eso te lo da? Yo iba en los 80s, porque nos alcanzaba el presupuesto para eso. Bueno, Javier Navarro, ¿cómo va la protesta de los petroleros? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues tenemos esta protesta de integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, quienes llegaron aquí frente a las oficinas de la torre de Pemex ubicadas en la avenida Marina Nacional, esto al poniente de la Ciudad de México, en donde ellos piden a la directiva de esta institución que se cumplan con los acuerdos que fueron firmados en su contrato colectivo de trabajo. Antes de las 7 horas, Ciro, Manuel, estos trabajadores llegaron a este sitio y mencionan que no se han cumplido con las prestaciones acordadas, como el pago de horas extras, acceso a créditos de corto y mediano plazo, hipotecario, así como el desbloqueo de plazas del personal itinerante, que es el que cubre a las personas que salen de vacaciones, a las que tienen alguna licencia, así como las de nuevo ingreso. Señalaron que por este problema no han podido cubrir los lugares que han dejado, como por ejemplo los cientos de personas que fallecieron por el COVID-19, y también a los familiares afectados les han retrasado el pago de sus pensiones. Y otro problema también que tienen, Ciro, Manuel, es el del servicio médico, el cual, después de ser uno de los mejores en nuestro país, ahora sufren el deterioro de sus clínicas y hospitales, así como el desabasto de medicamentos. Por ejemplo, por motivo tenemos esta protesta, como la que muestra aquí las imágenes de mi compañero Miguel Ángel Brígido, la que se tiene de la avenida Marina Nacional, esto desde lo que es Lago Sirahuen hasta Laguna de Mairán, en esta zona del poniente de la Ciudad de México, en donde mencionan ellos permanecerán hasta que se tenga una respuesta favorable a sus demandas. Gracias, Javier. Gracias, buenos días. Un día después de que el presidente López Obrador señaló que al parecer se había dado, quizá no tenga nada que ver,
un intento sí, de correcto. chantaje, de presión Pues, por parte seguro, de sí, trabajadores estaba en anunciado, una plataforma en estaba Campeche, que anunciado. cerraron una válvula. En fin, 9:35, volvemos. 9:39 por la mañana, vamos con la información. Hay 13.765 plazas para médicos especialistas en todo el país y a las 12 del día comenzaremos la Jornada Nacional de Reclutamiento de Médicos Especialistas con contratación inmediata y sueldos atractivos. Aseguró esta mañana el director del Seguro Social, Zoé Robledo. Dijo que las especialidades con mayor necesidad son internistas, urgenciólogos, ginecólogos, pediatras y anestesiólogos. La delincuencia electoral organizada tiene que parar y detenerse. Los funcionarios públicos de primer nivel creen que por pedir licencia y no cobrar los días que apoyan a sus candidatos no están violando la ley. Aseguró por la mañana Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Dijo que Morena interviene de manera indebida para desequilibrar la cancha y ponerla a favor de su partido. La inflación de los últimos 12 meses registró una mínima disminución y se ubicó en 7.58%, reportó esta mañana el INEGI. 10 personas fueron asesinadas y 2 más resultaron heridas después de que hombres armados atacaron un hotel y 2 bares en Celaya, Guanajuato, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de ese municipio. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 85 centavos. Bueno, informa la Secretaría de Economía, Ciro, que durante el primer trimestre de este año, enero-marzo, se reportan, pues de manera preliminar, como inversión extranjera directa, 19.427.5 millones de dólares. Dice, como es usual con esta estadística, el dato se va a ajustar cuando haya más información de las operaciones de ese periodo. Estas cifras de la inversión extranjera directa fueron revisadas conjuntamente con Banco de México. Enero-marzo de 2022 hay que incluir movimientos de inversión extranjera extraordinarios, dice, o sea, adicionales, no son habituales, relativos a la fusión de Televisa con Univisión y la reestructura de Aeroméxico, que en conjunto representan 6.875 millones de dólares. Quita eso la Secretaría de Economía, como sea para verlo en inversión habitual, y dice, sin contemplar los movimientos estos de los 6.875 millones de dólares, el primer trimestre de este año es 5.8% superior al del año pasado, ya en 11.800. Entonces, una buena noticia en lo que tiene que ver con inversión extranjera directa. Y bueno, pues en Chilpancingo, aparentemente en las últimas horas de ayer también balaceras, algo sucedió ya hay una explicación de qué pasó en Chilpancingo. Guadalupe Gutiérrez, tu compañera de Grupo Buen día, Fórmula. Guadalupe. Buen día. Buenos días. ¿Qué tal, Ciro Manuel? Muy buenos días. Les saludo desde Chilpancingo. En efecto, se registraron la noche de ayer en diversos puntos de la ciudad algunas situaciones de violencia, entre los que reportaban a través de redes sociales ciudadanos que se escuchaban múltiples disparos en diferentes zonas de Chilpancingo. Además de que también sujetos armados incendiaron un autobús sobre el bulevar Vicente Guerrero, a la altura de la colonia López Portillo, así como también vehículos particulares, incluso de una empresa que envío de paquetes DHL, para ser exacto, esto a un costado del área de hospitales en Chilpancingo. Hubo reacciones de autoridades en la cual llevaron a cabo algunos recorridos de patrullaje, pero hasta el momento no se tiene una versión oficial respecto a lo que sucedió la noche de ayer en Chilpancingo. Ciro Manuel, el reporte. Muy bien, Gracias, Guadalupe. Gracias. Bueno, pues se ha decidido, Ciro, los países miembros de la Organización Mundial de la Salud, informa la agencia AP, el señor Tedros, pues tenían previsto nada más confirmar el segundo mandato de Tedros Adhanom como director de la Agencia Sanitaria de Naciones Unidas. Bueno, pues no hay ninguna novedad, se reelige sin oposición. Gran comunicador, alguna, ¿no? Sí lo es. Sí lo es. Sus mensajes en la pandemia. Sí lo es. Y eso sí, que históricos. No, sí, por supuesto, ¿no? ¿Cómo es Tedros? Adhanom. Históricos. Él sí tuvo 3-4 intervenciones en los momentos claritas. Sí, de gran crisis por la pandemia. Cuando había que transmitir tensión, la transmitía, ¿eh? Sí, cuando había que transmitir saber calma, no, sí, que no se descontrolen los ánimos, también la transmitía. ¿Están de acuerdo en la redacción con eso? Sí. Casi como Gatell, ¿no? Casi como Gatell, sí. Bueno, dice Livia García, ella es la secretaria de Gobierno del Estado de Guanajuato.
El gobierno del estado de Guanajuato condena y lamenta profundamente lo ocurrido anoche en Celaya. Es nuestro compromiso trabajar incansablemente, dice ella, por devolver la paz a todas y todos en Guanajuato. Por instrucciones del gobernador Diego Sinoé, daremos acompañamiento a las víctimas y a sus familias, estaremos dando puntual seguimiento y trabajando de manera cercana y coordinada con las autoridades del municipio de Celaya y de la Fiscalía del Estado, así como con las instancias federales para que se dé con los responsables y se haga justicia, Ciro. Dicho en otras palabras, se está investigando. La autoridad informó que investiga. La autoridad informó que investiga. Hace un ratito tocabas el tema sobre el asunto del supuesto atraco múltiple allá en la desviación de Querétaro rumbo a San Luis Potosí, la del viernes en la noche. Tiene una particularidad, como bien decía Humberto hace un ratito, sobre el tema de la vialidad, que eso sí es importante tenerlo. Una y otra vez lo que nos dicen las autoridades, dice, el problema real que hay en esa zona del libramiento de Querétaro es que el parque industrial de Samsung, que está a la salida de Guanajuato, se adjuntan dos vialidades muy grandes rumbo a Querétaro. La autopista de libramiento de Caminos y Puentes y la avenida de salida de Querétaro, entonces de 10 carriles se convierten en 2. Eso es un problema, por lo cual se hace esa fila, quizá de 100, de 200, quizá de 400 automóviles. Eso es absolutamente cierto. Ahora, reportes federales, después de la nota que pasabas anoche, Ciro, nos hicieron saber que pues, hubo hasta 5 personas. No desmintieron la información. No, al revés, Ciro, al revés. Dijeron, bueno, pues sí, hubo hasta 5 personas que denunciaron ante autoridad federal haber sido asaltadas. Pero realmente solo una es la que denuncia. Solo una es la que habla 911 y se entiende, Ciro, porque es cuando le disparan, rompen el medallón, como explicabas, y además terminan lesionadas. Entonces son las que piden ayuda y son atendidas. Las otras 4 de Ciro no, ni de lejos esa cifra escandalosa de 300 asesinados, ¿no? Que más o menos creo que ya pasadas las horas desde el viernes no sucedió ese multiasalto, ¿eh? Es la versión mexicana siglo XXI de la autopista del sur de Cortázar, ¿no? O una película, a ver si alguien de nuestros cultísimos amigos que de repente nos escuchan, hubo una película italiana, yo iba en la universidad, ha de haber sido a finales de los años 70, que se llamaba El Gran Atasco, El Gran Embotellamiento, algo así, donde era esto, exactamente esto, un embotellamiento y pasaba todo, incluso ahí se da el gran atasco, una violación a una muchacha. Año 79. 79, italiana, ¿verdad? Italiana. Sí, Alberto Sordi, Patrick Dewar, Marcelo Mastroianni. Hoy fue nuestro amigo Jaime Anchustegui, que ni había nacido, en esto todavía no nacías. Ya había nacido. Todavía no nací. Sí. Como dicen, pero es que yo ni había nacido. Bueno, y entonces... Pues no me consta. ¿Cómo sabes que existió el padre Hidalgo? Sí. ¿No? Enrique Burak. Porque me lo contó Enrique Burak. O el Maracanazo de 1950. Pero bueno, es nuestra autopista de sur, ¿el gran qué fue la película? El Gran Atasco. El Gran Atasco, pues ahí está. Esos embotellamientos colosales, sí. Fueron asaltadas 1, 2, quizá 3 personas. Terrible. No más, no. Terrible, no se ve asaltar a nadie. El diagnóstico. Pero no 300, como decían las redes sociales. Y que coincide bien con las imágenes que presentabas, las previas, las de marzo, etcétera. Esa es un poco la razón, es la oportunidad. Pues lo de siempre es la oportunidad. Bueno. ¿Tú sí sabías que Uruguay ganó el primer mundial en 1930? Sí. Aunque no habías nacido, o ya eras leyenda de la narración deportiva desde entonces. No. Oye, cuando tú te retires, con todo respeto, invítanos a tus transmisiones, ¿no? Así como le están haciendo Enrique Bermúdez, un abrazo caluroso, que está invitando a colaborar. Está padrísimo, amigos, ¿no? Está muy padre. Y además todos están aceptando invítanos, con un gusto. Unas 3 pichadas. Además muy emocionados. Me tocó platicar con Javier Alarcón. Hace como un mes y medio me dijo que lo había invitado. Enrique, el queridísimo Enrique Perro Bermúdez, para narrar uno de estos juegos. Sí. No sé cuál le toca a Javier, pero estaba creo que el que viene es con don Raúl Urbaña. Creo que va Raúl Urbaña. El que viene es el con Raúl. Y ya estuvo, de hecho, en el primer partido de preparación Raúl Sarmiento, que fue contra Guatemala. Gran idea, gran idea y gran homenaje al maravilloso Enrique Bermúdez. Así es. Aunque tú no lo quieras mucho. No, hombre. Se peleaban todas las tardes aquí. Pues y lo te peleábamos decía con el otro, Fifi, pero... te decía, con el otro. No. El innombrable. Con el otro. Ni te acuerdas. No. Pero no, mi tocayo, yo digamos que en ocasiones sí llegaba
llegamos a tener algunos argumentos, pero siempre respetuoso. Pero y además socialmente te criticaba, decía que eras muy derechoso. ¿Te acuerdas, no? O algo así te decía, ¿no? Pues más o menos, pero sí. Es que también a veces me daba bandazos, mi querido tocayo. Enrique, sí, pero la verdad es que es un tipo noble, muy querido. ¿Dónde quiere bandear? Bandelo. Es un gran compañero. Y recuerdo, bueno, tenemos algo de tiempo así rapidísimo, cuando pues estaba por fallecer Juan Pablo II, y entonces pues todo el mundo estaba siguiendo las transmisiones, incluyendo aquí en Radio Fórmula. Estábamos al aire en nuestro programa y tenemos una persona de la producción que tenía ahí la televisión, nosotros estamos al aire, y de pronto nos hace una señal de ya murió el Papa. Y entonces mi tocayo dice, no, con razón, yo sentí una vibra que me corría por los brazos y se estaba despidiendo su santidad. Y en eso dice nuestro compañero de producción, no es cierto, todavía no muere. Entonces le digo, tocayo, entonces, ¿qué estaba sintiendo, no? Pero bueno, es una de tantas anécdotas que nos tocó con mi querido tocayo Enrique Bermúdez. La verdad se le quiere mucho, un gran compañero, un tipo muy noble. Paso, queridísimo. Así es, y muchos bueno, una años leyenda. compañero nuestro aquí en Fórmula. Sí, ¿cómo no? Así entraba es. Después de nosotros en el entraban programa a las 5, sí. Sí. Enrique se quedaba. Pasaba de un programa al otro. Sí, de hecho creo que íbamos de 4 a 5 y creo que me salió un ratito para ir con ustedes. Bueno, algo así. Y regresaba, no te pongas tan sofisticado adelante. Bueno, haga su antes rutina, de que se me olvide. Haga su rutina, compañero. Vamos para allá. Las finales de conferencia se ponen intensas. Este martes podríamos tener al primer finalista por el título de la NBA. Los Mavericks de Dallas no han tenido un buen desempeño ante los Warriors, que parecen invencibles, por lo que Luka Doncic y compañía deberán dar el todo por el todo en este cuarto juego o los van a eliminar por barrida. No te quedes fuera de la jugada y métele a tu favorito. Ingresa en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe $400 de regalo. Es una publicidad para mayores de 18 años. Ya está lista la final del fútbol mexicano, ya sabemos, es Pachuca en contra del equipo del Atlas. No es así como que la más espectacular en cuanto al papel, pero me parece que puede haber buen fútbol. Los horarios ya también se van a conocer. El jueves el duelo de ida, Atlas en contra de Pachuca, y el domingo a las 8 de la noche Pachuca recibe al Atlas, que está buscando el bicampeonato, como es la historia, ¿no? El Atlas durante 70 años no consiguió un título y ahora va por el bicampeonato. Yo creo que el Pachuca. Me gusta el Pachuca. Por cierto, aquí ya no importa, ya sabíamos que ya no hay gol como visitante, el asunto de la tabla ya tampoco pesa y se pone a tiempos extras y hasta penaltis, en fin, pero yo creo que el Pachuca va a ser campeón del fútbol mexicano. Canelo Álvarez ha estado aquí en México recientemente y estaba en la situación de, bueno, ahora contra quién va. Si va a la revancha contra Dimitri Bivol o si es que enfrentaría a Gennady Golovkin. Tiene una fecha pactada el 17 de septiembre y me parece que no hay ninguna duda. Inclusive él ya también ha externado que va a ir en contra de Golovkin para cerrar esa trilogía. Además, me parece que es una decisión inteligente porque en realidad el subir de peso en contra de este, que es un muy buen boxeador, que tiene 20 peleas y todas ellas han sido ganadas, creo que estaría bien quizás para más adelante, pero ahora ir en contra de Gennady Golovkin, todavía no se va a conocer la sede de la pelea, pero todavía se supone que va a ser en Las Vegas. Se está jugando Roland Garros y el día de hoy Daniil Medvedev ya gana su partido, se impone al argentino Facundo Mañi, mientras que en este instante está jugando Andrei Rublev, que es el número 7 en la siembra. Le está ganando a Soo Woo-kwon, que es un tenista coreano. Siguiendo con la rama varonil, el día de ayer gana sus partidos Rafael Nadal, Novak Djokovic, y en un ratito estará jugando Fernanda Contreras de nuestro país. Ella viene de la ronda de calificación, tuvo que ganar 3 partidos para meterse al cuadro principal. ¿Contra quién juega? Ahí dice va en contra de Pana Utbardi, que es una tenista húngara, número 90 del mundo. Uy, suerte. Utbardi. Mucha suerte para ella. ¿Cómo se llama ella? Fernanda Contreras. Es nieta de Pancho Contreras. Pancho Contreras. ¿No? Hija de Javier, que también fue tenista, pero bueno, sí. Pancho Contreras, un tenista sensacional, capitán Copa Davis de México cuando se llegó a la final contra Australia en 62. Con Lemet, primer narrador de el tenis en televisión mexicana, allá a mediados de los años 70, cuando empezaron, de los torneos internacionales, cuando empezaba a transmitirse, de repente te pasaban un juego de Wimbledon. Y eran Pancho Contreras y te acuerdas de Yves Lemet. Sí, por supuesto. Eran ellos dos. Por supuesto. Que de hecho también fue capitán Copa Davis, Yves Lemet. Y no había anuncios. Había anuncios. Lo pasaban en unos horarios raros. Yo de repente veía los juegos. Como no había anuncios, no sé por qué, decían torneo de Wimbledon de tenis y tocaban
los maravillosos conciertos de Brandenburgo de Bach. Entonces yo hasta la fecha cuando veo Wimbledon pongo los conciertos de Brandenburgo, que son y después dejó esas transmisiones. ¿Qué épocas de televisión? Sensacional. No había anuncios y lo pasaban. En cambio ahora no puedes ver el fútbol. Híjole, yo le apago, yo estuve viendo un rato el América Pachuca y le cambié. Bueno, no le cambié, apagué, dije, no, qué falta de respeto. Estás viendo el partido y no ves el gol porque estaba la pantalla ocupada por una hamburguesa. Sí, que creo que se tiene que... Raúl Orbañano narrando, iba a tirar centro, ya cayó el gol y seguíamos, no te quedes fuera, saca tu tarjeta. Y qué cosa tan Eso está horrible. pensado para la NFL, que es distinto y lo están aplicando mal. Pero yo creo que en cambio en aquel entonces, un poco más creativo. Entre juego y juego te ponían los conciertos de Brandenburgo de Bach. Eso no me tocó. A mí me tocó la pareja de Pancho Contreras ya con Chente Sarazúa durante muchísimo tiempo. Inclusive, pues narrar tenis también con ellos fue un privilegio. ¿Tú narraste tenis? Sí. Eso no me acuerdo. Me tocó, bueno, Roland Garros hacíamos desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. ¿En qué año? Wimbledon. ¿En qué año? Estoy hablando de fines de los 80, principios de los 90. No, aquí yo te estoy hablando de Jimmy Connors. Sí, claro. Raúl Ramírez, 72, 74, 75. Ni habías nacido. Pues mañana seguimos, ¿no? Adiós, Enrique. Se te va el tiempo en puras remembranzas. No das información. Ya trabajé, dice. Bueno, ayer Boston le gana 102-82 a Miami. La serie en la final del Este se empata 2. Gracias, Enrique. Gracias. Ya vámonos. Se quedan con Javier Poza. Buen martes. Pásela muy bien.